Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Manda la bandera revolucionaria, sin cesar nos lleva en pos. Alta la bandera revolucionaria, que el triunfo sin cesar nos lleva en pos. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos mandan querer. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria, que el tiempo sin cesar nos lleva en pos. Alza la bandera revolucionaria, que el tiempo sin cesar nos lleva en pos. En pie pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el tiempo y la confederación. A las barricadas, por el tiempo y la confederación. La gran solidaridad existente entre los anarquistas se debe a que cada cual confía en su propia fuerza y no la considera dependiente de una jefatura. Sus organizaciones, para que en el resultado, deben estar constituidas por gente de pensamiento independiente, no una masa, sino seres libres. La anarquía, una vez salidos de la escuela, no os podrá dejar abandonados. A medida que crecéis, a medida que avanzáis ya jóvenes, os hace continuar la lucha acrecentando vuestra rebeldía. Os dio una escuela para que supieseis y conocieseis el mundo en que vuestros ojos se abren, os hizo ver la desigualdad, os mostró dónde radica el egoísmo, dónde está la maldad, dónde se oculta nuestro eterno enemigo. Os lo mostró, os lo hizo ver para que os preparaseis a combatirle y derrotarle. Conseguido esto, abre las puertas de otra organización, el sindicato. Si en la infancia tuvisteis una escuela, en la juventud no os faltará otra, la escuela del proletario. Los mismos enemigos que os cercaron de niños, los mismos enemigos os cercan ahora. Precisas un organismo de lucha, un hogar a donde acudáis a refugiaros para recobrar la fe, para robustecer el ideal y centuplicar las fuerzas que debéis acumular para la batalla decisiva y final. Las mismas angustias, las mismas amarguras que os asediaban de niños, os asedian de hombres. Entrad en él, cobijaos en él. Unidos todos, identificados todos, resistiremos mejor. Sed fieles y solidarizaros con el compañero, hermano vuestro en lucha y en rebeldía. En el libro de Ron Rocket, Anarcosindicalismo, Teoría Práctica, se introduce el anarcosindicalismo como una continuación del esfuerzo de la Primera Internacional, en la que destacan organizaciones como la CNT, Confederación Nacional del Trabajo de España, y la alteración de la AIT, la Asociación Internacional del Trabajo, a la que se encuentra vinculada la ULET, Unión Libertaria Estudiantil y el Trabajo. La ULET es una organización sindical de base anarquista, a la que se puede afiliar cualquier persona y que, según sus propias palabras, a la ULET, AIT, la conformamos personas de diferentes formas, colores, nacionalidades, pensamientos, comportamientos y gustos, que nos agrupamos bajo los mismos principios y nos organizamos para defender nuestros derechos, luchar por un mundo libre y aprender a organizarnos bajo la solidaridad y hacia la autogestión económica y social del pueblo. Fundado bajo principios átratas, el sindicato se basa en la autogestión y autonomía,
Trabajamos con nuestras propias manos, con nuestro compañerismo, bajo la igualdad, sin mandos, por menos la libertad, fuera en capitalismo y en el barato estatal, fuera los partidos políticos y con total autonomía e independencia. Y actuamos de forma directa, sin denominaciones innecesarias. ¿Se han preguntado alguna vez en qué consiste el anarcosindicalismo? Pues bueno, por medio de un podcast vamos a entrevistar a una persona que pertenece a una de estas organizaciones donde nos dará mayor información. Hola compa, no, primero muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación acá en podcast. Y la gracia o la intención que tiene este podcast es tratar de indagar en el narcosindicalismo como una práctica contrahegemónica. Invitamos a ti por participar en la OLED, queremos ver cómo son sus estructuras, sus principios, a qué responde y en general la estructura de esta organización que busca hacer resistencia ante las prácticas patronales en el capitalismo. Entonces, como primera pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia personal con el sindicato? ¿Cómo llegaste a organizarte o a sindicalizarse? ¿Dónde nace esa conciencia por la organización anarcosindical? A ver, pues yo inicié pues en el colegio, cuando estaba en el colegio, siempre tuve como una sensación de querer hacer más, querer como de verdad poder impactar en mis acciones, en lo que yo pudiera hacer. Entonces yo reflexionaba cuando estaba en el colegio, de qué forma yo puedo generar como ese aporte, porque pues yo he visto como un trabajo cultural muy muy bonito, muy interesante, y que de hecho fue el que me hizo cambiar, pero el problema es que he visto muy muy poco trabajo de base, muy poco trabajo organizacional, trabajo de acción directa. Entonces por eso pues yo de pequeño busqué como alguna organización y encontré lo que en ese tiempo se llamaba la ULE, Unión Libertaria Estudiantil meramente, o sea, solo era estudiantil. Y pues asistí como a algunos eventos, me pareció súper chévere, súper interesante. Y los fui siguiendo con el tiempo. No me pude afiliar en ese tiempo. Ocurrieron unos problemas que no pude nunca encontrarme con ellos. Pero ya cuando me ingresé a la Universidad Pedagógica, en el 2017, 16, si mal no recuerdo, me afilié y desde ahí he tenido una participación más profunda dentro del sindicato. Y digamos que desde el 2018 ya el sindicato se declaró como tal sindicato, y ahorita hemos venido haciendo un trabajo, si bien obviamente seguimos estudiantes y hacemos un trabajo todavía estudiantil, sigue un buen enfoque laboral. Ahora estamos abordando mucho lo laboral y pues ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora para mí, porque me aportó todo lo que soy como ser político, por así decirlo, obviamente desde una mirada anarquista y pues si se puede decir sindicalista o activista. Tú ahorita mencionabas que anteriormente no estaban sindicalizados y sería interesante cómo fue ese proceso, cómo se dio el paso hasta la sindicalización. Claro, pues cuando hicimos la transición de solo estudiantil a estudiantil de trabajadores, ¿qué pasó? Que nos fuimos dando cuenta de que lo estudiantil había muchos problemas. Lastimosamente los estudiantes son un poquito desorganizados, un poquito, ¿qué palabra uso? Despilotados, sí. Y debido como a esa falta de unión, de organización, entonces dijimos, no, esto tiene que lanzarse un proyecto más serio. Entonces lo que hicimos fue, el grupo se disolvió en el 2018. Nos disolvimos en 2018 por lo que digo, por las dinámicas estudiantiles que lastimosamente generaron como esa ruptura.
Y bueno, y otro tipo de dinámicas dentro de las mismas organizaciones, que eso también es otro problema, las organizaciones, problemas de escisión, o sea, separaciones, no, que yo pienso desde esta otra idea, me voy a separar de usted porque usted piensa de esta manera, y bueno, porque por ejemplo de la ULE nació Vía Libre, por si ahí no sabían, o sea, la ULE fue como la semilla donde surgieron otros colectivos, y, y claro, todas esas divisiones, todas esas cosas, generó esa ruptura, pero ya en el 2018-2019 planteamos, no, esto hay que plantearlo serio, porque, bueno, nosotros nos acabamos, pero dentro del ámbito colombiano, ¿cierto? Dentro del ámbito nacional, hace falta este tipo de trabajo, es que no hay, no existe, o sea, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que empezar ese trabajo, y si nosotros ya tenemos algo, tenemos unas banderas, tenemos unos estatutos a los cuales podemos trabajar, una iniciativa, podemos hacer unos libros, pues hagámosle. Y decidimos lanzarlo nuevamente en el 2019 y le hicimos con toda y pegó. La gente empezó a asumir, digamos, muy bien el sindicato, pues obviamente en la medida de lo posible, ¿no? De lo posible, porque pues si se habla de anarquismo, solo en Bogotá, que se supone que es el centro anarquista más grande de Colombia, no somos nada, somos muy poquiticos. Y dentro de esos poquiticos, los que se quieren organizar, imagínense, menos, contados con los dedos. Entonces uno se afronta todo ese tipo de situaciones y pues, y pues estamos de cara a eso, ya a un trabajo más organizado, donde se hace un trabajo también pedagógico por medio de por medio de la editorial Sergio Rego, por medio de charlas, en donde precisamente se difunde el ideal. Y pues también atraer a personas que no necesariamente, o sea, que también tengan problemas laborales, que a veces no tienen las oportunidades para tener ciertos razonamientos políticos, ¿cierto? Como por ejemplo el vendedor ambulante. A veces lo explotan, viene el tombo y el policía, pero, y simplemente le quita la carreta. Entonces, que esa compañera se afilie, es valiosísimo, ¿no? Que a mí, por ejemplo, que hace poco no me querían pagar, y gracias a la ULET, que pues si quieren cuento más tarde eso, me adelantaron una parte del sueldo, gracias a la presión de la ULET. Entonces, como ese tipo de dinámicas, como abordar un trabajo más serio, que se fue materializando en ciertos resultados y en un trabajo cada vez más coherente. Bueno, y aprovechando que tocaste un tema, nos gustaría saber cómo entiendes sindicato o en su defecto, cómo entiendes tú a un estudiante del trabajador, quiénes son el estudiante del trabajador para el narcosindicalismo, qué papel cumplen, qué función tienen, cuál es tu deber, sus responsabilidades. A ver, el estudiante, pues, a ver, ¿yo qué puedo decir? Pues yo le diría más desde mi perspectiva, porque una cosa que tenemos en la ULED es que, digamos, nosotros aceptamos a todo tipo de personas, ¿no? Sin distinción de raza, género, bueno, etcétera. Entonces, claro, llegan personas muy plurales, ¿no? Con todo tipo de ideas. Entonces, pues, si, por ejemplo, llega una persona que dice, no, yo apoyo el transfeminismo, y otra persona dice, no, yo apoyo el feminismo, ¿cuál? Otra rama del feminismo. Bueno, un feminismo posizquierda, una cosa así. Y claro, son dos ideas que se pueden contraponer, entonces por eso no avanzamos mucho, pero ya desde mi perspectiva, como redundando, desde mi perspectiva, el estudiante dentro del anarcosindicalismo no tiene un papel muy claro, porque el anarcosindicalismo siempre se ha abordado desde los trabajadores, y eso creo que es un problema, y precisamente en la ULED queríamos abordar ese problema porque los estudiantes y las estudiantes, claro, también sufren tipos de dinámicas que también los afectan, como el acoso, por ejemplo.
que es algo que se sufre en el ámbito laboral o estudiantil, en la academia. También algún caso de, ¿cómo se dice?, de discriminación, algún caso de, ¿cómo se dice?, cuando de injusticia, si se puede decir, de injusticia, que el profesor no le quiere asignar la nota correcta a pesar de que usted haya hecho un trabajo. Entonces, desde ULED nos pensamos eso. Es importante generar esa unión entre trabajadores y estudiantes y que el anarcosindicalismo empiece a abordarlo, porque también es un sujeto, ¿no? El estudiante también es un sujeto. Y es algo que sí a veces el anarcosindicalismo peca. Aunque creo que en la AIT hay un anarcosindicato que sí está compuesto de estudiantes. No recuerdo si es Pakistán o bueno, no recuerdo bien, prefiero no afirmar. Pero sí. Y los trabajadores, claro, siempre digamos que han tenido un arraigo fuerte cercano a las ideas anarcosindicalistas, porque el trabajador no quiere que alguien esté encima suyo dándole órdenes. Pues puede que políticamente no sepa que sea una idea anarquista, pero lo es. Entonces sería como eso. Bueno, una pregunta que me gustaría plantear es un poco, pues, remitiéndonos a lo que, pues, dijo el compañero, digamos, de que, por ejemplo, el papel de el estudiante, digamos, dentro de la cuestión organizacional anarcosindical, digamos que a veces puede pecar como, de cierta forma, de ser como algo ambiguo y, pues, todo esto, ¿no? Entonces, algo que me interesa también pues preguntar y saber y así es, digamos, cuál es quizás la definición que pues tú le darías al anarcosindicalismo, o cuáles son, digamos, los fines de este, tanto precisamente, digamos, en el individuo, digamos, perteneciente al estudiantado o a la clase proletaria, digamos. Sí, como de qué forma el anarcosindicalismo lo permea, por decirlo así, o lo apoya, o... Sí. Ya, o sea, su merced está preguntando cuál es la forma en la que el anarcosindicalismo puede apoyar a los trabajadores o estudiantes, ¿sí? Sí, y si de pronto con eso se puede llegar un poco a la definición del anarcosindicalismo como tal. Listo, compa, claro. Pues yo creo que en el anarcosindicalismo, o sí, no solo ULED, sino en general en el anarcosindicalismo, se debe asumir no como un simple sindicato, porque en el mismo anarquismo se ve como un modelo de vida. O sea, el anarcosindicalismo se plantea como una estructura que se organiza para lograr la revolución social rumbo al comunismo libertario propuesto por Kropotkin. Entonces, no es algo como reformista como los sindicatos tradicionales, que simplemente buscan como lo inmediato y resolver cuestiones prontas, sino que en el anarcosindicalismo se propone algo más de fondo, como por ejemplo, si se puede hacer un comparativo, por ejemplo, los grupos armados, ¿no? Que muchos grupos buscan más una revolución, ¿no? Algo más a fondo. Lo mismo en el anarcosindicalismo, pero no necesariamente, pues, obviamente no es armado. Ya la lucha anarcosindical es más, primero, sí, desde lo inmediato, claro, tenemos cuestiones que tenemos que abordar, nos están explotando y nos están maltratando dentro de las universidades. Necesitamos no solo comunicados, necesitamos no solo escritos, trabajos culturales, son valiosos, pero también necesitamos acción directa. Acción directa me refiero a un trabajo concreto de protesta, donde de verdad se puede incidir y de verdad pueda llegar a afectar a esas personas.
Se me olvidó la idea que iba a abordar, pero sí. Bueno, a mediano plazo se puede decir que es el estudio, ¿cierto? El estudio de las leyes inmediatas, de el Código Sustantivo del Trabajo, por ejemplo, la Ley 30, todas esas cosas que nos acontecen. Y digamos que a largo plazo, si se puede decir, si se puede definir en 3 momentos el anarcosindicalismo, a largo plazo podría ser un trabajo pedagógico más de cara a lo teórico, ¿verdad? Que plantee cómo tanto el anarquismo como el sindicalismo son una forma coherente de lucha, porque nos benefician por las cosas ya mencionadas, ¿no? Que nos ayuda a luchar, que nos ayuda a organizarnos, que nos ayuda a unirnos, que nos ayuda también hasta pasar un buen rato, a parchar también, de hecho, porque uno muchas veces dentro del mismo anarcosindicalismo, aunque no sea intencional, uno termina conociendo mucha gente, o por lo menos yo acá en el sindicato he conocido harta gente, que yo soy la persona encargada de las afiliaciones, entonces siempre conozco muchas experiencias, muchas personas, momentos muy bonitos, muy chéveres todos, entonces sí, y de hecho el jueves también interactué vino acá el compañero de Francia, de CNT Francia, muy bonito todo, me recibieron muy bien, me gastaron una comida muy buena, y nos trajeron material, textos de Europa, muy buenos, entonces, bueno, hasta eso genera, que el anarcosindicalismo también genera, al ser anarquista, aboga mucho por el internacionalismo, ¿no? Entonces, toda esa solidaridad que hubo, es como un plus también que genera este tipo de dinámicas. Creo que es muy interesante esa forma en la que interpretas el anarcosindicalismo como una forma de generar esa acción directa, de también entender la teoría y la práctica, y creo que iría muy ligado como el preguntarte ¿qué es para ti el anarquismo en sí? Uy, me corchó. A ver, ¿qué le digo? Pues a ver, yo a veces lo defino como la forma más natural de pensar. ¿Por qué? Porque, digamos, yo estudio física y pues claro, tengo una visión un poco científica, si se puede decir. Y yo creo que la naturaleza tiene un comportamiento horizontal de causa y efecto en el que no depende de fuerzas externas, y asimismo nosotros somos hijos de esa naturaleza. Por eso el anarquismo es la forma que más se amolda a una forma de vida sana, saludable, correcta. Y claro, si a alguien, dependiendo de su cultura, le beneficia otro tipo de ideas, pues bien, pero la que tiene mayor coherencia medioambientalmente, políticamente y económicamente es el anarquismo, porque entiende cómo todas las fuerzas, tanto colectivas, individuales y naturales, si se puede decir, conviven armoniosamente para organizarse. Entonces, a mí me parece por eso un ideal muy bonito. A veces no me defino como anarquista, sino como confederalista, porque creo que, por ejemplo, si alguien me dice, no, yo soy comunista, ¿y usted qué va a hacer? Yo, no, pues, chévere, pues convivamos. O sea, al menos el confederalismo es un poco más amplio, pero obvio, defiendo mucho el anarquismo. Pero sí, eso. Pues tu definición de hecho me pareció muy bonita, me recuerda a lo que decía Topolsky en su libro de En apoyo mutuo, donde nos define como para la evolución no solo humana, sino de las demás especies o de la vida de la Tierra. En apoyo mutuo siempre prima sobre la competencia y las relaciones horizontales
y más justas, equitativas, son las que premiaban para mantenerse como especie en la Tierra. Y lo podemos ver como ejemplo porque nuestro mundo está como está. Las relaciones capitalistas y patronales han terminado por destruir el mundo. Y me gustaría por eso preguntar por los principios y estatutos que tiene la ULED, que se basan sobre el apoyo mutuo, sobre ideas más horizontales y menos verticales, sobre transformar nuestras relaciones con la sociedad, eliminar relaciones patronales y burguesas de nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son estos estatutos y principios que sigue la ULED y las personas que están como unidas a estos principios? Claro, pues digamos que los principales principios que intentamos seguir son obviamente el apoyo mutuo hecho práctica, porque para que esto funcione, el anarcosindicalismo depende muchísimo del apoyo mutuo, porque si yo lo ayudo, usted me ayuda. Entonces, bajo esa dinámica es que digamos, es el motor de un anarcosindicato. El tú me ayudas, yo te ayudo. Si si una de las partes deja de ayudar, todo empieza a fallar. Entonces se depende muchísimo de eso. Y claro, y el segundo sería la autodeterminación. La autodeterminación. Bueno, y claro, y la horizontalidad. Autodeterminación porque todo debe hacerse sin intermediarios, todo debe hacerse entre nosotros y nosotras mismas, de la manera mejor organizada posible, y pues si se puede de la forma más independiente en la medida de lo posible, pues del Estado, ¿no? Y horizontal, obviamente porque creemos que es la mejor forma de relacionarse, de la cual todo sea, digamos, de la forma más natural posible, de la forma más sana posible, por medio de la voluntad. Por eso, y eso trae a colación un segundo principio que sería, o como un subprincipio, si se puede decir, que es el asambleísmo. El asambleísmo porque todo debe pasar por decisión de cada persona, la voluntad, porque eso genera que el sindicato sea orgánico, o sea, que se mueva libremente por la voluntad de todas las personas que están dentro de la organización. Si eso no llegase a ser así, seríamos otra cosa, seríamos, no sé, parte de lo mismo, parte de la burocracia que nos ha estado destruyendo. Entonces, por eso, pues respetar mucho el tema de la voluntad, el tema de la opinión, la asamblea, todo debe pasar por medio de los acuerdos, porque si no pasa por un acuerdo, pues digamos que hay como unas sanciones, hay como, si se puede decir, algunas reprimiendas como, a ver compañero, ¿usted por qué tomó estas atribuciones que no le correspondían? Y pues todo se intenta solucionar por medio del consenso, es como lo mejor posible. Yo soy sincero, siempre debemos ser sinceros, y más en este movimiento, porque si no se tiene eso, también lo podemos tumbar, lo podemos caeríamos en dinámicas como el PCC, no sé, como los partidos, hasta en la Colombia humana, que ocurren todas esas dinámicas como de trampas, de legulayadas ahí que terminan afectando internamente a todo mundo de la organización terminan afectando. Entonces, ante todo, la transparencia. Y debo decir que no todo es color de rosas, claramente, porque somos seres humanos, entonces siempre se van a presentar dinámicas. Por ejemplo, las violencias basadas en género. A pesar de los principios fuertes que tengamos, estamos en una sociedad patriarcal. Y violencias en género, pues vamos a estar permeados, claramente. Obvio, tenemos protocolos y digamos, formas de operar ante esto, pero siempre son situaciones que también afectan. Por ejemplo, si algún compañero no está de acuerdo con alguna decisión y eso genera un conflicto con otra persona y así una disputa, o los mismos compañeros que se afilian, eso sucede mucho, se afilian
y en Transmilenio se desafían. Es un chiste de un compañero dentro de la organización, que apenas se suben en Transmilenio, inmediatamente se desafían, es como un fenómeno raro. Entonces sí, se intenta hacer de la mejor forma posible, asumiendo la voluntad, pero pues siempre hay que tener en cuenta dinámicas que debemos ir atacando, pero pues que ahí van a estar y hay que tener en cuenta. Y ahí mismo relacionado como con esta respuesta que nos dio sobre los principios y bases del narcosindicalismo, horizontalidad, asambleísmo, apoyo mutuo, la sinceridad que llegaste, que también es muy importante. Eh, ¿Cuáles son las formas de resistencia y de lucha que tienen para hacer cumplir o lograr nuevos derechos laborales para la clase proletaria o estudiantil? ¿Cuáles son como esos medios para conseguir los fines? Nuestros medios de lucha son la acción directa, como se mencionó, la acción directa representada por medio de plantones, movilizaciones, se podría decir que scratches, ataque en redes sociales. Si por ejemplo a mí no me quieren pagar, ¿qué me sucede? Pues empieza como un protocolo para ver qué medidas se toman dependiendo del caso. Eso desde la acción directa. Desde lo jurídico, primero con asesorías con los compañeros y compañeras abogadas, derechos de petición también en colaboración con el compañero abogado, en dado caso acción, ¿cómo se llama? Si se puede una acción popular dependiendo del caso, denuncia ante el Ministerio del Trabajo, todos estos mecanismos que nos ayudan. Y en dado caso, si ya pasa a mayores, con el compañero abogado se llega a un acuerdo para abordar un caso ya de atender esa situación formalmente en un juzgado. Y pues ahí se llega a un acuerdo ya económico, legal con el compañero abogado. Y pues claro, todas estas formas de lucha se pueden combinar, ¿no? Todas pueden ir juntas. Se podría decir que también lo pedagógico también es una forma de luchar, ¿no? Se podría decir, porque es difundir la palabra, ¿no? Entonces también ahí, por medio de la editorial, se intenta como hacer ese debate constante de defender las ideas, porque hay que defenderlas. Sucede mucho, ¿no? Por ejemplo, las elecciones. A veces nos tachan de que somos puristas, nos dicen, porque defendemos mucho nuestras ideas. No queremos que lleguen, porque acá han llegado personas de todo estilo, de todos los estilos. Por ejemplo, una vez llegó una persona trotskista y nos dijo: es que yo quiero estar a la cabeza del sindicato, quiero llegar a la presidencia, ir escalando. Uy, compañero, pues bienvenido, pero lastimosamente no existe el presidente, no existe nada de esas dinámicas raras. No conocemos eso. Nos organizamos por medio de secretarías. Y en las secretarías hay que trabajar, ¿no? O sea, es trabajos que toca hacer. No hay funciones ni cargos. Que sí, lastimosamente, no lastimosamente, pues es normal. Tienden a haber liderazgos. Se podría decir que yo también he asumido cierto liderazgo en algunas cosas, pero jefaturas o eso no se puede. No es concebible dentro de nuestro modo de organización. Creo que eso. No sé qué me falta. Bueno, pues hay algo que también a mí me gustaría pues como averiguar, y pues tiene que ver un poco con lo que se habló antes de, por ejemplo, la diferencia entre lo revolucionario y lo que puede llegar a no serlo. Entonces incluso digamos las cuestiones que han permeado mucho pues la política del país, que al final termina siendo como el mismo poquito de siempre y todo esto. Entonces eso también de cierta forma lo vinculé también con otra cosa que se había mencionado anteriormente, que era la diferencia pues entre sindicalismo tradicional y anárquico.
pues por categorizarlos de esa manera. Entonces, algo que quería preguntar o algo pues en lo que me gustaría ahondar es, digamos, en el tema, digamos, de la praxis del anarcosindicalismo llevado a cabo, pues en este caso, por lo que sería la ULED. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hace la ULED para buscar la revolución o la realización, digamos, de una utopía sin descuidar, digamos, lo que vendría a ser lo coyuntural, por ejemplo, las cuestiones de cada persona afiliada, las personas del trabajador, de las personas proletarias, y todo esto sin caer, digamos, en lo tradicional, por ejemplo, de ser, por ejemplo, una organización coyuntural o que quizás no tiene ese papel revolucionario. Entonces, ¿cómo hace la ULED para mantener esa práctica anarquista, digamos, en paralelo a, digamos, a la cuestión coyuntural de cada miembro de la organización? Sí, eso es un enorme reto. Es un enorme reto que uno tiene que afrontar. Como digo, siempre hay dinámicas que terminan interrumpiendo, ¿no? Que terminan afectando. Y sí, claro, o sea, tratamos de abordarlo pues con la mayor voluntad posible. O sea, la forma de acercarnos a la par, digamos, a la revolución social, es algo extremadamente difícil. Pues yo obviamente lo digo como un buen utópico que soy, porque yo sí creo mucho en la utopía. O sea, si uno debe creer en algo es pues en la utopía. Pero pues sí es cierto que es un enorme reto. Entonces lo que hay que hacer es precisamente fortalecer ese mecanismo que nos permita alcanzar eso. ¿Qué? Pues el mismo sindicato. Hay que tratar de fortalecer lo más posible el sindicato. ¿Cómo? Siguiendo con la difusión, tratando de seguir con las charlas para hablar con la gente en la calle también. Muchas veces, antes hacíamos, ahorita ya no las hacemos tanto, pero antes, cuando hacíamos volanteo, entregamos harto volante, hablábamos con la gente en la calle. A mí me gustó la que hacíamos en el centro, que hablábamos con los vendedores informales, hablábamos mucho con ellos. Me comentaban, no, vecino, ¿qué tal? Ay, que llega la policía, y sí, hablábamos mucho con la gente y eso hacía que se acercara. Entonces, era una dinámica bonita. No sé por qué no seguimos, de pronto porque se venían muchas cosas a la vez. A veces somos un poco despilotados, que se vienen varias cosas. Que se vino el paro del 2020, que el COVID, que Entonces, claro, uno se termina como perdiendo todo. Pero sí, digamos, como haciendo como esos procesos. Yo creo que lo pedagógico. Sí, claro, lo pedagógico también puede ser una herramienta para el fascismo, para ser instrumentalizado por otro tipo de ideologías, pero para el anarquismo en particular también tiene una fuerte función, donde se puede como trabajar constantemente en eso, a pesar del tiempo de las personas. Siempre le decimos a los compañeros y compañeras afiliadas, todo en la medida de lo posible de su tiempo, todo en la medida de lo posible de su tiempo. O sea, lo único que se pide es como, o sea, si se afilió, es porque pues tienen la voluntad de trabajar, a conciencia tienen la voluntad de trabajar, porque sí, a veces se afilia pues alguna persona que no, pues no sé, como para chicanear o no sé, o algo así, y pues no sé, si son dinámicas ahí un poco raras, pero sí, la idea es que se afilien personas que en la medida de lo posible, si puede, no sé, un domingo al mes o cada 2 meses hacer una cosita, bienvenido, perfecto, esa es la idea. Así de a poquitos es que se construyen las cosas, de a poquitos. Entonces, no hay, ¿cómo se dice? No hay afán. La revolución se irá construyendo así, de a pequeños pedacitos, de a pequeños ladrillos, si se puede decir. Y para la última pregunta, ¿por qué crees que en anarcosindicalismo es importante usted puede clasificar como una práctica contrahegemónica? ¿Cómo entiendes tú una práctica contrahegemónica?
A ver, vamos a ver. Claro, es una palabra que casi nunca he usado, pero sí me parece muy interesante la palabra, lo contrahegemónico. Es contrahegemónico porque básicamente está luchando contra todo. Porque hay una hegemonía del sindicalismo tradicional, del parlamentarismo, de la lógica electoral, ¿cierto? En la que todo está inmiscuido. Todo eso está relacionado. Ya sea desde la derecha o la izquierda, toda la misma derecha, hasta dentro de... Se ha visto. De la misma izquierda tapándole a la derecha. De los mismos partidos haciendo política electoral. Y viceversa. Entonces, todo eso está contaminado, todo eso está unido. Se necesita algo que esté independiente de todo eso. Que o sea, si se quiere un cambio real de todos los problemas, pues se tiene que alejar de toda la estructura donde está el problema. Y eso es el anarcosindicalismo. Que como digo, no hay que romantizarlo. Tenemos problemas como cualquier otro. Tenemos mucho trabajo, muchas cosas. A veces no se pueden lograr las cosas. Pero pues es como su merced mismo lo dijo, contrahegemónico. Porque lucha contra todas esas fuerzas que se oponen y que precisamente por eso a veces nuestras acciones son muy pequeñas y a veces somos muy pocos. Pero pues alguien tiene que hacerlo y hay que seguir de pie, ¿no? Hay que seguir de pie porque así es como se logran las cosas, digo yo. Bueno, pues yo creo que ya con esto, pues antes de que los compañeros tengan de pronto algún otro pregunta, creo que ya sería pues oportuno, digamos, hacer esta entrevista. Obviamente, pues agradecer a Andrés Felipe pues, por prestarnos un poquito de su tiempo y pues exponernos, digamos, esta precisamente práctica contra la hegemonía, como lo es el anarcosindicalismo, que pues viene siendo una cuestión muy importante, digamos, pensando en el campo social, en busca pues de lo que sería la liberación universal. Entonces, pues nada, básicamente que queda agradecer y pues dar el espacio para si los compañeros tienen alguna otra pregunta y si no, pues eso sería. Pues como comentando una última cosita, y es que, sí, digamos, por lo menos yo, como un poquito personal mío, por lo menos yo no he, ¿cómo se dice? Yo no he estado vinculado a, digamos, a otro tipo de problemas. No, disque problemas. Digamos, yo no he estado yo no he tenido privilegios en la vida, lastimosamente me ha tocado duro. Entonces por eso también ha sido un motivo más para sindicalizarme. Porque claro, yo trabajé en aseo, trabajé lavando platos, trabajé vendiendo dulces, o sea, he trabajado como en varias cosas. Y si entré a la universidad fue por una beca. Entonces, sí, como resaltar eso, que dentro del anarcosindicalismo, pues, no solo, o dentro del anarquismo, no solo vemos personas que claro, que solo salen de la academia, ¿no? Porque muchas veces podemos ver eso en el movimiento anarquista, que vienen solo de la academia, ¿no? Y que pues tienen plata, por así decirlo. Bueno, yo sí pues no tuve como esas ventajas, pero pues gracias al anarcosindicalismo sí ya me he venido empapando de todo este mundo. Y era como ese pequeño dato. Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a heredar más que ruinas. La burguesía tratará de arruinar el mundo durante un paso de su historia. Brillamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y ese mundo está creciendo cada instante. Una aventura Muchas bonita. gracias por habernos escuchado. Salud y anarquía, compañeros y compañeras.